Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Bienvenido a su programa Tiempo de Evangelizar y a esta bendita señal de María Visión. Quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos de la Renovación Carismática del estado, en la ciudad de Tijuana, para que el Señor les siga bendiciendo cada día más y cada día se sigan dejando llenar más de la presencia del Señor. Así que un fuerte abrazo desde las instalaciones de aquí de María Visión. Bueno, queridos hermanos, el tema que vamos a tratar hoy, más que un tema, es una exhortación, una invitación para ti y para mí, para realmente, como es el título de este tema, oremos por los cristianos perseguidos. Oremos por los cristianos perseguidos. Pero como cada programa, quiero que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine, para que sea el mismo Señor hablando a través de su palabra por medio del profeta San Pablo, que se dirige a la comunidad de Éfeso. Pero hoy esta palabra va dirigida para ti y para mí. Si tienes tu Sagrada Escritura ya a la mano, pues vayamos a la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18. Y dice la palabra de Dios de esta manera: vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, la palabra nos invita y dice constantemente, vivan en constantemente oración y súplica, guiados por el Espíritu. Y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes. Queridos hermanos, hay muchos creyentes ahorita en este tiempo actual donde están siendo perseguidos, asesinados, martirizados, golpeados, humillados, simplemente por creer en Jesucristo, por hacer con su vida un testimonio de decir creo en Cristo. Pero muchas veces, queridos hermanos, estos creyentes de muchos lugares, de muchos países, que realmente están en este tiempo tan difícil de persecución, pero la palabra del Señor nos invita a orar por todos los creyentes, que no importa el país, el continente donde ellos estén, pero que tú puedes elevar tu oración, que tú puedes elevar tu voz y para pedir por estos hermanos cristianos perseguidos. Muchas veces, queridos hermanos, quizás en la oración es una oración egoísta, es una oración donde yo únicamente pido para mí y después para mí y mañana para mí y después para mí, donde simplemente la oración está, como decía un sacerdote, el yoyito, simplemente estoy yo ahí, mi comodidad y demás. Pero dice que oremos y que sea el Espíritu Santo que nos motive a suplicar, a orar constantemente con fervor por todos los creyentes. Porque el Espíritu Santo pone en tu corazón ese deseo, esa compasión que Cristo pone en tu corazón de sentir ese dolor de estos hermanos cristianos perseguidos por su fe, por proclamar el nombre de Jesucristo. Esa es la primera invitación. Oremos fervientemente, con súplica, constantemente por todos los creyentes. Entonces, quiero que sea también el catecismo de la Iglesia Católica para que nos ilumine más en esta reflexión. Porque cuando se dice soy cristiano, es seguir el modelo de Jesús, es vivir en los sentimientos de Jesús, es pensar, es obrar, es perdonar como Jesús, si es que tú y yo nos llamamos cristianos católicos. Y quiero que sea el catecismo de la Iglesia Católica para que dé más lucidez, más claridad en este tema. Y vayamos a los numerales en el 530, que es una reflexión que nos habla sobre esta misma tema que estamos tratando. Numerales
530 y dice así: la huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiesta la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Mira cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla ya desde que Jesús, nuestro Señor Jesús, Él estaba de una forma u otra en sus primeros años de vida, cómo vino esa persecución. Porque de una forma u otra las tinieblas se oponen a la luz. Y dice también algo aquí bien importante al final: toda la vida de Cristo estará bajo el signo de persecución. Los suyos la comparten con él. No cabe duda que de una forma u otra, queridos hermanos, muchos cristianos que ahorita están sufriendo gravemente esta persecución, estos asesinatos, tantas situaciones difíciles que ellos se encuentran en diferentes países. ¿Por qué? Porque realmente esta persecución que se llevó primero hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia su persona, hacia su mensaje, hacia su testimonio, todos los que creemos en Él y ahorita muy fuertemente en otros países también están siendo perseguidos. Queridos hermanos, muchas veces de repente nosotros como cristianos vivimos un cristianismo muy fácil, donde usted puede salir a la calle y decir Cristo vive, donde usted puede decirle al chofer cuando toma el camión Dios le bendiga, donde usted puede subirse al camión o estar en una plaza y meditar la palabra y nadie llega a quitarle la vida. Pero déjeme decirle que sea la misma palabra de Dios que nos vaya iluminando. Y vayamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 33. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 33. Y dice la palabra de Dios de esta manera: les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz en su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Muchas veces cuando nosotros vemos, quizás porque de repente muchos periodistas o de repente gente que puede tomar fotos o videos en esos países de persecución a nuestros hermanos cristianos, a veces podemos decir qué paz en su rostro, qué serenidad en su rostro. No cabe duda que realmente ellos le creen a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan: solamente unidos a mí podrán encontrar paz. En esa unión conmigo, dice Jesús, podrán encontrar esa paz, esa tranquilidad. Dice que en el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Jesús les da ese ánimo, esa fuerza a tantos hermanos cristianos perseguidos por proclamar el nombre de Jesucristo. Pero queridos hermanos, realmente usted y yo, por llamarme cristiano católico, muchas veces quizás no hemos sufrido lo que ellos están sufriendo. Realmente quizás no hemos encontrado dificultades como ellos la están teniendo en sus países, en sus escuelas, en sus trabajos. Quizás aún en esos mismos sistemas políticos de sus países están encontrando mucha dificultad, están sufriendo demasiado, pero a pesar de ello hay una paz, hay un ánimo que Cristo les da, donde decir yo sigo a Cristo a pesar de las dificultades. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Realmente yo me cuestiono a mí mismo y digo, realmente ellos sí se merecen llevar este título y este nombre de cristianos. Porque muchas veces yo soy un cristiano a mi manera, soy un cristiano light, soy un cristiano donde no quiero sufrir, soy un cristiano donde muchas veces me da vergüenza
proclamar el nombre de Jesucristo, donde muchas veces como cristianos católicos llevamos un cristianismo simplemente a mi manera, a mi gusto. Por eso, hermanos, tenemos que orar por nuestros hermanos que están en persecución, para que el Señor les dé la fortaleza, para que el Señor les siga dando ese ánimo, para que el Señor aún toque los corazones de aquellos que los persiguen, los maltratan y les ponen muchas dificultades. Es tiempo de levantar una plegaria de oración por nuestros hermanos cristianos. Hermano, no le cambie, vamos a un corte, pero recuerde, es tiempo de evangelizar. Cristo vivo está. Vamos, levántate ya de proclamar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted nos acaba de sintonizar, bueno, está en esta bendita señal de María Visión que proclama el nombre de Jesucristo a todos los confines de la tierra y en su programa Tiempo de Evangelizar. El tema que estamos tratando, y más que tratando, meditando, es una exhortación para usted y para mí. El título es Oremos por los cristianos perseguidos. Queridos hermanos, antes de ir al corte, proclamábamos lo que nos dice Jesús a través del Evangelio de San Juan, donde llama a tener ánimo, donde realmente esa paz que estos cristianos están encontrando es porque están unidos a Jesucristo. ¿Cuántas veces usted y yo nos llamamos cristianos católicos y de repente cualquier cosa me quita la paz? De repente si suena el teléfono, eso le quita la paz. Si de repente olvidó el celular en su casa, eso le quita la paz. Si de repente alguien le hizo una mala cara en el camión, eso le quita la paz. Pero realmente tengamos en cuenta que estos cristianos perseguidos, a pesar de que les han dicho, si sabes que vas a la Eucaristía, puedes perder la vida, estás arriesgando tu vida, mas sin embargo hay una paz, hay un ánimo, está la fuerza del Espíritu Santo. Pero realmente, queridos hermanos, a nosotros, qué cosas tan sencillas nos quitan la paz. Tenemos que realmente estar unidos a Jesucristo. Si ellos tienen esa paz es porque están unidos, están en esa comunicación, están en esa unidad con el Maestro, con Jesucristo. Pero si usted y yo no tenemos esa paz que dice el Señor a través de su bendita palabra, es porque usted y yo como cristiano católico estamos separados de Cristo. Somos cristianos católicos que únicamente me pongo el título. Soy cristiano que pienso que por ya traer una cruz en el pecho, por traer un rosario en mi carro, pienso que con eso ya soy cristiano. Pienso que soy cristiano únicamente cuando voy a la misa, ¿verdad? Cada año o muchas veces cada 2, 3 años. Pienso que soy cristiano cuando únicamente me confieso porque voy a ser padrino de un niño en la primera comunión, porque voy a ser padrino en una boda. Y pienso que con eso ya la hice y pienso que con eso ya yo me merezco el título de cristiano. Cuando a un estudiante le dan de repente un reconocimiento de honor, cuando de repente a alguien en su trabajo, en una empresa, lo ponen en el cuadro de honor, no se lo han dado por su bonita cara, sino que realmente ese estudiante, como decimos en México, realmente le puso muchas ganas y llegó para que le dieran ese reconocimiento. Si ese empleado está en el cuadro de honor es porque perseveró, porque realmente hizo su trabajo como tenía que hacerlo. Realmente hubo un esfuerzo, realmente hubo dedicación. Pero usted y yo queremos que se nos reconozca. Ahí vienen los cristianos católicos, pero realmente no estamos dando testimonio. Realmente no nos estamos esforzando por mostrar a un Cristo vivo, porque realmente con mi rostro me ven todo amargado, me ven de una forma u otra, todo enojado, todo me molesta. ¿Cómo yo me puedo llevar, adquirir, merecer ese título de cristiano cuando muchas veces no estoy dando ese testimonio que Cristo quiere que demos? Dejemos que sea la misma palabra de Dios la que nos siga exhortando. Y hoy vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Es Hechos de los Apóstoles,
capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban lo enterraron unos hombres piadosos e hicieron duelo por él. Saulo, por su parte, perseguía con furor a la iglesia. Entraba en las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, cuando Saulo, antes de tener su conversión a Cristo, él perseguía a los cristianos. Y nosotros vemos aquí cómo de una forma u otra a Esteban lo apedrearon por seguir a Jesucristo, por proclamar a Jesucristo, y Saulo estaba ahí presente. Cómo él murió por testificar y decir, yo soy un cristiano que amo a Cristo. A él no le importó esa muerte tan cruel, tan humillante, tan dolorosa, porque él realmente estaba convencido en quien había puesto su fe, su esperanza en Jesucristo. Por eso realmente se merecía el título de cristiano. Queridos hermanos, dice Saulo, dice la palabra aquí que Saulo perseguía con gran furor a la iglesia de Jerusalén, pero ahorita esta misma iglesia católica de hace más de 2000 años de existencia, de fundada por nuestro Señor Jesucristo, ha sido perseguida por muchos lugares. Y déjeme decirle, querido hermano, hay un gran furor porque hoy en día hay muchos Saulos que están persiguiendo la iglesia. Hay mucho odio contra el cristianismo porque, como decía el catecismo de la iglesia católica, la oscuridad se opone a la luz, y cuando un cristiano habla la verdad, cuando un cristiano simplemente aún sin hablar, con su testimonio de vida, en su trabajo, en su escuela, está dando un testimonio de cristiano, eso provoca odio, provoca furor en tantos Saulos que andan ahorita en la actualidad persiguiendo a los cristianos católicos, a los cristianos por muchos lugares de nuestro mundo. Pero muchas veces, queridos hermanos, usted y yo no estamos orando por ellos. Muchas veces, ¿cuál es tu oración y mi oración? Oh Señor, yo te pido o te ofrezco un Padre Nuestro para que gane mi equipo favorito de fútbol. Oh Señor, yo te pido un Padre Nuestro para que la novela termine como yo quiero que sea el final. Oh Señor, yo te ofrezco un Padre Nuestro porque hoy voy a ir al casino y quiero ganar mucho dinero. Oh Señor, yo te ofrezco un Padre Nuestro porque no quiero que mi esposa se dé cuenta que yo ando con la secretaria. Oh Señor, yo te pido y te ofrezco un Padre Nuestro para que no me cachen en la tranza que estoy haciendo. Muchas veces para ello elevamos esta oración y realmente el Señor inclinará su oído para escuchar esa oración, que realmente esa oración no tiene nada que ver con un cambio de vida, pero es necesario, queridos hermanos, orar por nuestros hermanos cristianos perseguidos, para que realmente el Señor pueda darles esa fortaleza. Pero para ti, para mí, realmente esto nos cuestione. Cuando mucha gente, tú no vas a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vas a misa? Porque si no te vas a perder el fútbol. Porque realmente, ¿qué es lo que estás arriesgando? Porque hoy no vas a ir con tus comadres el domingo, ¿verdad? A enterarte de los nuevos chismes de la colonia. ¿Qué es lo que arriesgas tú por tu cristianismo? ¿No vas a la misa porque estás todo crudo, todo borracho por la borrachera del día de ayer? ¿Qué es lo que arriesgas? Tú y yo no arriesgamos nada. Y más sin embargo, hay gente en muchos países donde para ir a la Eucaristía a veces tienen que caminar 7, 8, 9 horas para llegar a la Eucaristía. Y no nomás el tiempo para llegar a ese lugar, sino que ellos saben muy bien que aún estando en la Eucaristía pueden llegar, hermanos, tristemente, con ese furor, con ese odio en sus corazones, porque no soportan la luz, porque no soportan a los cristianos que viven realmente una vida ejemplar.
No soportan ello y llegan aún a las Eucaristías matando, así como Saulo de Tarso llegaba a las casas y dice la palabra de Dios que se llevaba por la fuerza a los hombres, a las mujeres y los metía a la cárcel. Pues hoy esto mismo está pasando, queridos hermanos. Pero esto es para que tú y yo nos cuestionemos y para que realmente nos digamos, yo, Rubén García, me merezco llevar el título de decir soy un cristiano católico. Usted que se llama cristiano católico, ¿usted se merece ese título o no se lo merece? Realmente que sea la palabra de Dios que nos exhorte a orar por ellos, pero que a la vez el Señor nos ponga a reflexionar, a meditar si realmente merecemos este título de cristianos. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, pero hoy vayamos al capítulo 5, versículos del 40 al 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 40 al 42. Y dice la palabra de Dios de esta manera: hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salieron de la presencia del consejo de ancianos, alegres de haber merecido tantas injurias por causa de aquel nombre. Y día tras día en el templo, como por las casas, no cesaban de enseñar y anunciar que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, nosotros vemos a los apóstoles que fueron azotados, fueron golpeados, pero cuando ya que les dieron su golpiza, los dejaron libres, ¿qué es lo que pasó? Ellos salieron y seguían proclamando el nombre de Cristo. Usted que está viendo en este momento, quizá le está cambiando a su televisor y de repente usted se quedó aquí en esta señal de María Visión. Usted dirá, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy al grupo de oración, yo ya no voy al grupo juvenil, yo ya no voy a la misa. Y yo le pregunto por qué. Y usted me dirá, es que si usted supiera, es que de repente la coordinadora me torció la boca. Es que si usted supiera, el sacerdote llegó y ese día no me saludó. Es que si usted supiera, en el grupo juvenil estos chicos se rieron de mí. Es que si usted supiera, ahí la catequista me sacó la lengua. Es que si usted supiera, Dios mío, realmente son unas bobadas, dirán en Colombia. Son cosas tan sencillas lo que ha hecho que tú dejes de seguir a Jesucristo. Pero mira cómo realmente estos apóstoles enamorados de Jesucristo los azotaron, los golpearon, y dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron no se quedaron callados, al contrario, seguían proclamando el nombre de Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblegue ante ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Pero queridos hermanos, usted y yo muchas veces simplemente cualquier cosita ya no vamos a la Eucaristía, ya no nos confesamos, ya no vamos a un grupo de oración, ya no me doy la oportunidad de vivir un retiro. ¿Por qué tanta gente dice es que yo no voy a la misa porque ese sacerdote, como no tiene nada que hacer, de repente la misa la hace pasadito de 1 hora? Muchas veces no sacrificamos ese tiempo, pero para el fútbol 5 horas te la pasas, para el béisbol, ¿no? Ahí para de repente ver ahí el boxeo y tantas cosas más que nos llaman la atención, ahí estamos mucho tiempo. Queridos hermanos, sigamos viendo que nos sigue iluminando el Catecismo de la Iglesia Católica, ahora en el numeral 675. Numeral 675 dice así: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra. Queridos hermanos, la iglesia pasará un tiempo de prueba y dice que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Cuántas veces
de repente esa fe ha sido sacudida, quizás porque escuchaste un mal testimonio o te dijeron que tal sacerdote cometió esto o cometió lo otro. Decía un sacerdote, un predicador: yo no me dejo llevar por historias de pecado. Es que me dijeron que el padrecito, es que me dijeron que la religiosa, es que me dijeron que el seminarista, es que me dijeron que el predicador Rubén García. Querido hermano, y muchas veces tantas situaciones mueven nuestra fe. Pero realmente esta prueba que están pasando nuestros hermanos cristianos en otros países no mueve su fe. Al contrario, están ahí al pie del cañón, aún sabiendo que en esa Eucaristía puede ser la última Eucaristía para él, para su esposa, para sus hijos, donde han llegado y de repente usted puede ver muchos videos donde han llegado y simplemente los han decapitado, donde meten en jaulas a niños y los han quemado vivos, donde un video donde estaba un musulmán agarró a un niño más o menos de un año y lo empezó a golpear, a patear. Dios mío, y realmente esta prueba que ellos están pasando, queridos hermanos, realmente no ha sacudido su fe. Pero a usted y a mí, usted jovencito, de repente esa fe se le ha sacudido porque de repente mamá no le compró el mejor celular, porque no le compró quizás el mejor zapato que usted quería, el tipo de ropa que usted quería, y de repente usted se ha enojado con Dios. Dios mío, qué tristeza, queridos hermanos. Déjeme decirle que en muchos países la palabra de Dios es prohibida. En muchos países, son más de 100 países, donde la palabra de Dios es un delito. Como en algunos países traer un arma de repente es un delito, pues déjeme decirle que usted llevar la palabra de Dios, la Biblia, es un delito. Usar la palabra de Dios. Esta persecución, queridos hermanos, está por tantos lugares, pero muchas veces, vuelvo a repetir, a nosotros no nos importa. ¿Qué es lo que decía San Pablo a los Efesios? Oremos constantemente por nuestros hermanos perseguidos. Simplemente doy algunos países brevemente: Arabia Saudita, Afganistán, Irak, Somalia, Maldivas, Mali, Irán, Yemen, Eritrea, Siria, Sudán, Nigeria, Pakistán, Etiopía, Uzbekistán, Libia, Laos, Vietnam, Amán y Mauritania. Son algunos países. Querido hermano, no le cambie, vamos a un corte, pero recuerde, es tiempo de evangelizar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Estamos tratando un tema, más que un tema, una exhortación, una invitación. Oremos por los cristianos perseguidos. Y mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 769. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Queridos hermanos, la Iglesia avanza a ese encuentro glorioso con Jesús, pero dice que mientras estará esta persecución, estará todo esto que estamos viendo en la actualidad. Tenemos que orar porque nosotros tenemos un cristianismo fácil, donde de repente esa prueba quizás sentimos que es lo más duro porque no ha ganado, ¿verdad?, tu gallo favorito de pelea, porque no ha ganado, ¿verdad?, ese caballo que tú apostaste mucho dinero, un cristianismo fácil, pero no vemos realmente esos hermanos cómo están sufriendo por proclamar el nombre de Jesucristo. Déjeme decirle, queridos hermanos, una religiosa, la hermana Stephanie, donde ella de una forma u otra, una religiosa a sus 86 años, ayudando a niños pobres,
no nomás de palabras, sino mostrándoles a un Cristo vivo en ese servicio. Fue asesinada brutalmente. Vemos también a nuestro querido sacerdote, el padre Norman Wesley, de 80 años, protestando a favor del aborto, 4 cargos federales por orar en la vía pública, y después él falleció. Queridos hermanos, podemos ver un joven en Pakistán de 14 años donde se le acercaron y le dijeron, ¿tú crees en Jesucristo? Y él dijo, sí, creo en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hicieron con este joven de 14 años? Lo golpearon, lo llenaron de gasolina y lo quemaron. Queridos hermanos, si así te pudiera contar tantos y tantas situaciones difíciles, quizás horrorosas humanamente, pero realmente porque tú y yo no hemos orado para que esos Saulos en este tiempo actual que están con ese furor, con ese odio persiguiendo a la iglesia, el Señor toque sus corazones. El Papa Francisco dice, no se puede permitir que en el nombre de la religión, en el nombre de Dios se esté matando a tantos cristianos. Queridos hermanos, es tiempo realmente de ver tantas situaciones. Como decía la palabra de Dios, en muchos países no está permitida un video cuando de repente llega la palabra de Dios a unos hermanos, no recuerdo el país, me parece que es China, y donde de repente destapan aquella grande caja donde vienen Biblias, y de repente aquellos cristianos agarran la Biblia, empiezan a llorar, empiezan a besarla, a abrazarla. Y cuántas veces usted y yo tenemos una colección de Biblias en nuestra casa, pero no la meditamos, la tenemos llena de telarañas, la tenemos llena de recibos de luz, del agua, muchas veces la tenemos llena de polvo, quizás está tirada ahí, simplemente la tenemos de adorno. Queridos hermanos, realmente nos tiene mucho que cuestionar. Realmente si usted y yo nos llamamos cristianos, realmente estamos dando ese testimonio. O cualquier pruebita simplemente porque hablaron mal de mí, me torcieron la boca, no me saludaron, ya no voy. Realmente empecemos a meditar y a ver cuántos de qué es lo que estamos arriesgando por llamarme cristiano católico. Realmente, queridos hermanos, esto tiene que tocar nuestro corazón. Escucha bien, simplemente una estadística del 2000 al 2011. Más de 100,000 cristianos han sido asesinados, lo que supondría 11 cristianos cada hora. Y mientras usted y yo estamos perdiendo el tiempo en la novela, mientras usted y yo estamos perdiendo el tiempo en el chisme, en los casinos, donde usted y yo estamos perdiendo el tiempo en las barajas, en los palenques, donde usted y yo estamos perdiendo el tiempo y no estamos orando. Es tiempo realmente de que Jesús toque nuestro corazón y que podamos sentir el dolor de estos hermanos, que realmente ellos aman a Cristo y que realmente por amor a Cristo están entregando su vida. Mientras usted y yo nos vamos a dormir a la misa, mientras usted y yo llegamos tarde a la iglesia, mientras usted y yo simplemente me pongo el título de cristiano, pero realmente no soy un auténtico cristiano. Que esto realmente el Señor ponga ese sentir, ese dolor en nuestro corazón de orar por cada uno de nuestros hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados. Tantos sacerdotes que han dejado su patria, que han dejado su familia por ir a esos lugares y donde ellos han dicho, me quedo aquí con el pueblo. Y si nos quitan la vida, yo quiero morir con ellos. No cabe duda, tantos sacerdotes, tantas religiosas en el mundo, misioneros, llevando este amor de Cristo, y no nomás de labios, sino que realmente con su entrega, así como Jesucristo se ha entregado totalmente por ti, por mí, para que tuviéramos salvación. Así también estos sacerdotes
tantas religiosas que toda su vida se fueron muy jóvenes, pero ya ancianitas siguen ahí, en ese tiempo, en esos lugares de guerra, de prueba, de dificultad, pero ahí están. ¿Y quién es el que la sostiene? Si no es el mismo Señor Jesucristo. La misma presencia de su Espíritu Santo que les da paz, que les da gozo, que les da alegría, porque saben que realmente seguir a Jesucristo es estar ahí y proclamar hasta el último tiempo de su vida que Cristo vive, que Cristo reina. Y ellos y ellas y tantos religiosos y tantos misioneros, tantos laicos, tantos cristianos en diferentes partes del mundo están ahí con el pueblo de Dios. Están ahí denunciando las injusticias como lo hizo Monseñor en el país del Salvador, y como se han levantado, así como se levantan muchos Saulos llenos de furor, de odio, a destruir la iglesia de Cristo, a destruir a los cristianos porque no soportan realmente la luz que ellos reflejan, porque no soportan realmente esa paz, esa tranquilidad que hay en sus ojos. Así también hay muchos cristianos que se están levantando y están mostrando y están perdonando. ¿Cuántos padres de familia han llegado a las Eucaristías y han matado a su esposa y a sus hijos? Pero ellos, porque realmente son cristianos, han podido perdonar. Y usted y yo no hemos perdonado a la vecina que nos echó la basura a un lado. No hemos perdonado a aquel que dejó una cáscara de un plátano en su carro. No hemos perdonado a aquel que me dio un golpe, quizás en el camión porque iba muy apretado. Pero ellos realmente han sido capaces de perdonar a aquellos que han matado a su esposa, a sus hijos, o aquellos hijos que han podido perdonar a aquellos que mataron y decapitaron a sus papás. Es una gracia de Dios que solamente Él puede dar. Pero realmente, mi hermano, empecemos realmente, dice nuestro cardenal, empecemos realmente a vivir un cristianismo de fe. No a ponernos únicamente un saco de espiritualidad, un disfraz de espiritualidad, pero muchas veces de cristiano no tengo nada. Que el Señor nos dé esa gracia realmente de poder comprender que si usted y yo hoy proclamamos que Cristo vive, si usted y yo hoy con libertad usted puede traer la palabra del Señor, es gracias a tantos mártires en nuestra iglesia, a tantos cristianos asesinados en más de 2000 años que ha sido perseguida la iglesia. Hasta el día de hoy la iglesia sigue en pie, hasta el día de hoy la iglesia sigue proclamando que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo libera, que Cristo transforma, que Cristo da una vida nueva y que Cristo nos da la gracia para perdonar a aquellos que nos han ofendido, como nuestros hermanos cristianos nos están dando ese ejemplo de perdonar a aquellos que han asesinado a sus seres queridos. Que el Señor nos dé esa gracia, que la Santísima Virgen María abrace con su manto sagrado, cubra con su manto sagrado, interceda por estos hermanos cristianos perseguidos, que ella como una madre amorosa, la madre de dolores, porque a ella se le parte el corazón ver a tantos hijos, a tantos seguidores de su Hijo Jesús, como han sido sacrificados. Ella está intercediendo por ellos, para que el Señor les dé esa fortaleza en este tiempo de prueba, en este tiempo de persecución, como decía el catecismo, para llegar a ese día donde Jesucristo vendrá glorioso, donde Jesucristo vendrá a entregar realmente ese plan, esa corona de la vida que no se marchita, como dice San Pablo. Y así como Saulo, perseguidor de la iglesia, lleno de furor y de odio, perseguía a los cristianos,
pero después llegó a ser San Pablo, enamorado de Jesucristo, y después fue él martirizado, golpeado, humillado. Oremos para que esos Saulos de la actualidad, llenos de furor y de odio, que persiguen a la iglesia, se conviertan. Jesucristo les toque el corazón a través de su oración y de mi oración, para que ellos se conviertan así como muchos San Pablos que hoy proclamen que Cristo vive, que hoy con su vida puedan decir que realmente vale la pena, que realmente solo Cristo puede llenar ese corazón, ese vacío, eso que había quizás en sus vidas, que antes cuando perseguían a los cristianos como lo hacía Saulo, había un vacío, pero hasta que vino a Jesucristo, hasta que tuvo su encuentro con el Señor camino a Damasco, y cuando el Señor lo tumbó del caballo y le dijo: ¿por qué me persigues? Ahí él empezó un cambio de vida. Que así sea en estos momentos con su oración, y unirnos a todas las Eucaristías, unirnos a todas las religiosas, unirnos a todos los rosarios, unirnos a todas las plegarias, unirnos a todos los laudes y ofrecérselos a Jesucristo en el nombre, al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, para que el Señor fortalezca a nuestros hermanos cristianos y para que el Señor convierta esos corazones duros, convierta esos sistemas políticos que cómo dañan, cómo hieren, cómo lastiman. Queridos hermanos, que el Señor nos dé esa gracia, que el Espíritu Santo revele toda esa situación donde nos hemos quedado estancados en ese cristianismo simple, en ese cristianismo simplemente muchas veces de prácticas, de muchas veces un cristianismo de una religiosidad popular, pero realmente no hemos dado ese salto a vivir la vida en Cristo. El Señor a eso es a lo que nos llama mediante el testimonio de estos hermanos cristianos, que saltemos únicamente de ser un cristiano de peregrinación a tener un encuentro con Cristo, a ser un cristiano únicamente que coopere para la banda, para el castillo, en la fiesta patronal, a dar un salto a tener un encuentro con Cristo, a ser un cristiano no únicamente de mandas, de novenas, de veladoras, de flores, de rosarios colgados, no, sino a dar el salto a tener realmente ese cristianismo realmente eficaz en nuestra vida. Realmente, queridos hermanos, a dar ese salto de llevar ese cristianismo que no me compromete a un cambio de vida, que no me compromete realmente a ser realmente lo que es ser la palabra cristiano, un seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo, yo tengo que tener los sentimientos de Él. Y usted y yo no podemos perdonar humanamente, claro que no podemos, pero el Señor nos da la gracia y decirle: yo solo no puedo, Señor, dame tu gracia para perdonar. Dame tu gracia, Señor, para yo decirle a aquel hermano: te perdono, no sabías lo que hacías. Pero necesitamos realmente empezar a vivir ese cristianismo, que sea el Espíritu Santo como una lluvia que empape ese corazón, quizás marchito como en el desierto, porque le falta esa vida de Jesús en su corazón. Que sea el Espíritu Santo que empiece a transformar esas familias en ese realmente amor cristianos entre esposos, entre papá e hijos, entre mamá e hijas. Eso es lo que el Señor nos invita, y es a lo que el Papa nos está invitando a cada instante, a cada momento. Es lo que la palabra nos está invitando, es lo que la vida de tantos santos a largo de su vida de paso en esta tierra nos han dejado ese ejemplo, que morir por Cristo vale la pena. Y ya San Pablo lo decía: si vivimos, vivimos para Cristo; si morimos, morimos para Cristo. Ánimo, mis hermanos. Él ha vencido el mundo, son las palabras de Jesús. Que el Señor les bendiga, y recuerda, es tiempo de evangelizar. Es tiempo
Cristo